quiero solamente dar inicio, hermanos, a este servicio, ¿verdad? Dándole las gracias a Dios. Y mira, Dios hoy nos quiere hablar, hermanos. Nos quiere hablar muy profundamente en nuestro corazón, hermanos, acerca de la posición donde Dios nos quiere llevar, y acerca de dónde es, hermanos, el plan de Dios que tiene para nosotros, de dónde es que pasemos, hermanos, no solamente nuestra vida en la eternidad, sino cómo es que quiere que pasemos la vida aquí en esta tierra también. Y hermanos, Dios quiere llevarnos de victoria en victoria, y quiere que pasemos, hermanos, de un estado a otro continuamente. Hermanos, muchos quizás estamos bendecidos ya, hermanos, de parte de Dios, en el lugar que nos tiene, con las bendiciones que ya nos ha dado. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que Dios siempre tiene cosas mayores para nosotros, cosas más grandes, planes más grandes para nuestra vida, mi amado hermano. Como hijos de Dios, hermanos, nunca debemos de estar ya satisfechos con lo que ya tenemos y quiénes somos y la posición que tenemos, porque la Biblia misma nos dice que Dios nos lleva, hermanos, de victoria en victoria, de grandeza en grandeza, hermanos, ¿verdad? Y de bendición en bendición. Pero hay cosas que se oponen a veces, hermanos, para que estas bendiciones no lleguen a nuestra vida. Hay cosas, hermanos, que se oponen para que nosotros no pasemos de un lado a otro como Dios quiere que pasemos, ¿verdad? Y una de las más grandes oposiciones, claro, es el enemigo de las almas del Señor. La Biblia en el libro de Juan, hermanos, 10:10 dice que Satanás mismo, ¿verdad? El diablo dice que Satanás no vino sino para matar, para robar y para destruir. Y quiero que tú entiendas algo, hermanos, el propósito del enemigo. ¿Por qué está aquí el enemigo presente? ¿Cuál es su propósito aquí? En primer lugar, dice, hermanos, que el propósito de él es matar a la gente, matar especialmente a los hijos de Dios. Y no solamente matarlos físicamente, aunque incluye la muerte física allí en eso. Sí, el plan de Dios es destruirte, hermano. Matar, robar y destruir. Matarte espiritualmente también. Destruir, ¿verdad? Tu anhelo de buscar a Dios. Destruir los planes que Dios tiene para nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Matar, robar y destruir, hermanos. Ese es el plan de Dios. Pero ahí mismo, hermanos, en ese mismo versículo después, Jesucristo hablando también dice: pero yo he venido a darte vida en abundancia. Yo he venido para que tengas vida, dice, y no solamente cualquier tipo de vida, sino vida en abundancia. Ahora nosotros podemos decir, hermanos, ¿qué quiso decir Jesús cuando Él nos prometió una vida abundante? ¿Qué fue lo que quiso decir? Mira, a diferencia de un ladrón, porque dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 10 versículo 10, que el enemigo viene como un ladrón, viene por la noche, viene como un ladrón para robar, matar y destruir. Y a diferencia de un ladrón, hermanos, el Señor Jesús no viene por razones egoístas, viene a dar, no a recibir. La palabra de Dios nos dice que Jesús viene para que las personas puedan tener vida en Él. Una vida que sea significativa, una vida con propósito, una vida alegre y una vida eterna. Esta palabra abundante, hermanos, en el griego, ¿verdad? Significa excesivamente, altamente, más allá de la medida. Todo esto significa la palabra abundante en el idioma griego. En definitiva, hermanos, Jesús nos promete, hermanos, una vida mucho mejor de lo que nosotros podríamos imaginar. Y yo creo, hermanos, no por lo que yo creo, sino por lo que la palabra de Dios me dice, que todo hijo de Dios, hermanos, los redimidos por la sangre del Cordero de Dios, ¿verdad? Por el Cordero de Dios, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo Salvador, fuimos llamados a hacer proezas en Dios, hermanos. Eso es lo que nos dice Salmo 60, capítulo 60, versículo 12, que fuimos llamados a hacer proezas en Dios. Dice, en Dios haremos proezas. O sea que todo hijo de Dios fuimos llamados a grandes cosas, hermanos, a conquistar las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Pero ciertamente hay cosas que nos estorban en el camino
hacia una vida abundante. Hoy quiero yo hablar, hermanos, acerca de las cosas, de estas cosas que se interfieren, que nos estorban para tener la vida abundante, la vida bendecida que Dios quiere que tú y yo tengamos. Y me gustaría, hermanos, iniciar, no voy a estar predicando, es solamente una pequeña parte de lo que quiero usar aquí como referencia. Me gustaría, hermanos, iniciar hablando un poco acerca del pueblo de Israel, acerca del pueblo de Dios, hermanos. En primer lugar, hermanos, con Moisés, ¿verdad? Mira, Moisés fue llamado a hacer proezas en Dios, hermanos. Moisés fue llamado para ser, hermanos, el líder del pueblo de Israel. Vemos en la palabra de Dios, hermanos, no vamos a ir allí, pero esto está en el libro de Éxodo capítulo 3, donde Moisés por primera vez recibe el llamado de Dios. Y cuando él está en el desierto cuidando las ovejas de su suegro Jetro, hermanos, podemos ver que allí es donde se manifiesta el mismo Dios, Jehová de los ejércitos. Se manifiesta en la vida de Moisés, haciéndole un llamado divino, haciéndole un llamado profético a Moisés. Podemos ver que mientras él está en el desierto, hermanos, cuidando de esas ovejas, él ve una zarza ardiendo, hermano, que está ardiendo en fuego. Le llama la curiosidad que esa zarza no se consume. Y él decide ir y ver esa gran visión que está teniendo. Él sabe que eso no es algo natural. Él sabe que es algo, hermano, algo divino. Porque no es común, hermanos, que una zarza se encienda en fuego pero no se consuma. Y él dice una palabra, dice: yo iré a ver qué es esta gran visión. Comienza a caminar, hermanos, y allí es donde cuando se acerca él escucha su nombre que viene dentro de esa zarza, y escucha su nombre mencionado 2 veces. Escucha su nombre que le dicen Moisés, Moisés. Y cuando Moisés escucha estos nombres, hermanos, su nombre mencionado 2 veces. Hermano, cuando Dios menciona el nombre de Moisés 2 veces, mi amado hermano, es que este es un llamado profético en la vida de Moisés. Yo quiero que entendamos, hermanos, ¿verdad? Que quiero hablar acerca de este llamado. Mira, porque cuando mencionó el nombre de Moisés 2 veces, esto ya era una profecía para Moisés. No solamente para él, sino esa llamada profética no estaba solamente sobre él, sino en él ya. Antes que Dios le diera detalles a Moisés, ¿a qué lo estaba llamando? Podemos ver, hermanos, que Dios se introduce. Dios no lo llama y le dice: mira, Moisés, yo soy Jehová y estoy aquí para enviarte a hacer esto. Y no, él no empieza de esa manera. Jehová empieza a explicarle a Moisés, se empieza a introducir delante de Moisés. Le dice: Moisés, yo soy Jehová. Le empieza a decir: yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Jacob y de Isaac. Le empieza a decir: ese soy yo, ese soy el Dios de tus padres. Empieza a introducirse y le empieza a decir: mira, Moisés, yo he visto la aflicción de mi pueblo. Ahora hay que recordarnos que el pueblo de Israel ya tenía aproximadamente 430 años bajo el poder del faraón. Y finalmente Dios se presenta y le dice a Moisés: yo he visto la aflicción de mi pueblo y he escuchado su clamor, y yo he descendido. Fíjate esas 3 cosas. Le dice: yo he visto, he escuchado y he descendido con un propósito. Dice: yo he venido a liberar a mi pueblo, a sacarlo de esa esclavitud, a romper las cadenas de opresión, a hacerlos libres. Yo he venido a trasladarlos de ese lugar donde están a otro lugar con promesas. Yo he venido para sacarlos de ese lugar de opresión, de esclavitud, de arduo trabajo. Yo he venido para sacarlos de allí y meterlos a un lugar mejor, a la tierra prometida. En otras palabras, mi amado hermano, quiero que entiendas esto. 430 años Dios se mantuvo en silencio. Por 430 años el pueblo de Israel no escuchó palabra de Dios, no escuchó ningún profeta, no escucharon a nada. Pero eso no significa que Dios se había ausentado de ellos. Eso no significa que Dios no estaba viendo y estaba atento, hermanos, a lo que ellos estaban
llevando a cabo, o pasando, o viviendo. Porque dice: yo he visto la aflicción de mi pueblo. Durante todo este tiempo, mi amado hermano, Dios estaba al tanto de ellos. Dios estaba viendo, al cuidado de ellos. Dice: yo he visto la aflicción y he escuchado su clamor. Él estaba escuchando, aunque ellos no escuchaban a Dios, aunque ellos no veían la manifestación de Dios en sus vidas, pero Dios los escuchaba, Dios los veía. Y dijo: yo he venido, yo he descendido a librarlos. Quiero que entendamos una cosa, mi amado hermano. Es muy posible que en ocasiones tú te sientas como el pueblo de Israel, que no escuchas a Dios hablándote, que no sientes la manifestación de Dios en tu vida. Quizás ni aún la presencia de Dios en ocasiones no llegas a sentirla por un largo tiempo. Pero yo quiero decirte, mi amado hermano, que durante esos 430 años de silencio de Dios, esa era la preparación de Dios para su pueblo. Dios estaba preparando a su pueblo. Dios sabía el momento oportuno para hacerse presente. El que tú no escuches la voz de Dios o no sientas la presencia de Dios, eso no quiere decir que Dios está distante. Eso no quiere decir que Dios ya se olvidó de ti. Porque el silencio de Dios es la preparación que Dios está usando para llevarte y trasladarte de un lugar a otro. Y hoy Dios nos quiere, hermanos, quiere hacer exactamente eso. Dios nos quiere llevar de un lugar a otro. Ahora, mi amado hermano, mira, quiero hablar de las cosas que nos detienen de avanzar, de procesar de un lugar a otro. Podemos ver, hermanos, en la Biblia también hay otro pasaje bíblico que también vamos a estar usando, donde Dios reúne a sus discípulos y les dice, después de un largo día de predicaciones y enseñanzas a las multitudes, donde el Señor les dice: prepárense y pasemos al otro lado. Pero eso va más adelantito. Quiero solamente, hermanos, hablar de las cosas que nos detienen de pasar de un lado a otro. La invitación que Dios nos hace, hermanos, nos está haciendo es de que ya es tiempo, hermanos, de avanzar de una posición, de un lugar a otro. Dios ya no quiere, mi amado hermano, que sigamos en la misma posición, en la misma condición, en el mismo estado. Dios quiere trasladarnos de un lugar a otro, hermanos, de llenarnos de bendiciones. Pero mira, mi amado hermano, nosotros fuimos llamados para grandes cosas, mi amado hermano, para grandeza. La Biblia nos dice, ¿verdad, hermanos? Que en Dios haremos proezas. Proezas son cosas grandes, cosas divinas, mi amado hermano. El pueblo de Dios, hermano, el pueblo de Israel fue llamado a cruzar, a pasar a otro lado de Egipto, ¿verdad? Hacia la tierra prometida. Pero ellos tenían que vencer varias cosas, hermano. Hubo cosas que se oponían para que ellos no llegaran a su destino. En primer lugar, hermanos, estaba el miedo que ellos tenían. Había miedo, mi amado hermano. Había temor a Faraón. Había temor a lo inconocible. Ellos no sabían, ellos escuchaban que Dios los quería llevar a otro lugar, pero ellos no sabían, hermanos, qué les esperaba en el desierto. Ellos tenían que vencer, hermanos, ese temor, ese miedo. Ellos tenían que vencer también, mi amado hermano, la incredulidad que ellos cargaban por tantos años. Era un pueblo que, aunque se recordaban de Dios, pero era un pueblo incrédulo. Tenían que vencer. ¿Qué les estorbaba a ellos? Primeramente, el miedo de avanzar. ¿Qué les estorbaba? La incredulidad hacia lo que Dios quería e iba a hacer. ¿Qué más les estorbaba? La mediocridad, hermanos. Que Dios los llamaba a hacer ciertas cosas, pero ellos hacían las cosas que Dios los ordenaba, pero las hacían a medias. Hermanos. No las hacían conforme Dios los llamaba a hacerlas, sino que los hacían a medias. Tenían que vencer la depresión, la pereza. Y son cosas que también nosotros tenemos que vencer para poder cruzar de un lado a otro, hermanos. Son las mismas cosas que hasta hoy en día, después de más de 2000 años después, esas mismas cosas, esos mismos obstáculos son los mismos que nos detienen a nosotros de no cruzar al otro lado, al lado donde Dios quiere mostrarnos grandes cosas.
Hoy en día nos estorba mucho el miedo, el temor, ¿verdad? Nos sentimos inseguros, no sabemos, no queremos, hermanos, tenemos miedo a avanzar. Tenemos, hermanos, la incredulidad. La incredulidad es la que no nos deja ver las bendiciones y la mano de Dios. Tanta incredulidad dentro del pueblo de Dios. Dios te dice: confía en mí, yo supliré, yo haré, hermanos, pero muchas veces no le creemos a Dios. No le creemos. La mediocridad es un obstáculo grandísimo que nos estorba. Hacer las cosas a medias. La palabra de Dios dice: no dejes de congregarte, como muchos lo tienen por costumbre. Gloria a Dios que la mayoría hacemos eso, nos congregamos. Pero Dios quiere que te congregues con un propósito. Dios no quiere que te congregues simplemente para, hermanos, tener un momento, hermanos, de verdad, de estar con amigos y hermanos y todo y gozarte. No, con un propósito, para que tú escuches y aprendas y sepas a dónde te quiere llevar Dios. Pero nosotros a veces, hermanos, le servimos a Dios, ¿verdad?, en esa mediocridad. Creemos en Dios y nos congregamos, pero cuando Dios nos dice: ya es tiempo, levántate, avanza, hay algo más grande para ti, allí es donde: ay, Señor, envía a otro, envía a otro. Así como Moisés trató de convencer a Dios de que él no era el indicado para ese llamado que Dios le estaba haciendo. Moisés trató de convencer a Dios: ¿sabes qué, Señor? Se me hace que tú te equivocaste, porque ¿a quién soy yo para ir? Envía a otro más preparado. Pero sabes que Dios, en su divina voluntad, Él envía a quien Él le place enviar. Y Él sabe lo que hace, porque Él no ve lo físico, Él no ve la capacidad que tú tienes, Él no ve la intelectualidad que tú tienes. Él ve el corazón que está dentro de ti, la disposición que hay allí. Ellos tienen que vencer, hermanos, esos obstáculos de miedo, de temor, de incredulidad, mediocridad, de depresión, de pereza, para poder avanzar al otro lado. Porque déjame decirte, mi amado hermano, que del otro lado del miedo, cuando tú logras avanzar del otro lado del miedo, hermanos, hay victorias. Del otro lado de la incredulidad, mi amado hermano, hay manifestación de parte de Dios. Del otro lado de la mediocridad, mi amado hermano, hay llenamiento de Espíritu Santo, mi amado hermano. Del otro lado de la depresión hay victorias, mi amado hermano. Del otro lado de la pereza, mi amado hermano, hay el valor, el vigor que Dios te da para levantarte, la energía. Pero necesitamos cruzar al otro lado. Pasemos al otro lado. Abre tu Biblia en el libro de Marcos, hermano. En el libro de Marcos. ¿Por qué voy a un pasaje del Antiguo Testamento y un pasaje del Nuevo? Mira, cuando en pocas ocasiones que el pueblo de Israel se decidió, hermanos, y encontró el valor para obedecer a Dios y creerle a Dios, cuando ellos se decidieron ya salir de Egipto y avanzar hacia el otro lado, ahí fue donde vieron grandes manifestaciones de parte de Dios. Ahí fue donde comenzaron a ver cómo Dios proveía todas sus necesidades en el desierto. Ellos no tenían que trabajar en el desierto, mas aún así por 40 años nadie murió de hambre. Ellos no tuvieron que trabajar y todos tuvieron que vestir, todos tuvieron que comer. No les faltó el pan, no les faltó el agua, no les faltó la vivienda, y nadie trabajó en esos 40 años. Ellos le empezaron a creer. Ellos pudieron ver la manifestación de Dios, hermanos, que los seguía esa nube para cubrirlos del calor. Por las noches era una nube de fuego que los calentaba del frío. Ellos pudieron ver cómo se abrió el mar rojo, hermanos, cómo Dios abrió el mar rojo para que entraran por un camino donde no había camino, y después lo cerró para atrapar a los enemigos. Todas esas manifestaciones las vieron ellos cuando, en momentos que ellos se decidían avanzar conforme Dios les decía. Y hoy, hermanos, en el Nuevo Testamento Dios nos está haciendo ese mismo llamado a ti y a mí, que pasemos al otro lado, que avancemos al otro lado. En el libro de Marcos capítulo 4, mira, comenzando el versículo 35, llega un momento aquí donde Jesús va por la mar de Galilea, por ese lago, como le quieras llamar. A veces la Biblia le dice mar, a veces le dice lago.
Y si era un lago, tenía que ser un lago pero muy grande, y sí lo es. Pero dice, aquel día, cuando llegó la noche, este es Jesús hablando. Dice que aquel día, ¿cuál día? ¿De cuál día está hablando? Está hablando de ese día donde Jesús, hermanos, desde muy tempranito se levantó y una gran multitud lo iba siguiendo. La multitud quería escuchar qué tenía que decir Jesús. Había muchas razones por qué las multitudes seguían a Jesús. Algunos sí querían escuchar la palabra de Dios, algunos querían escuchar enseñanzas, pero había otros dentro de la multitud que también querían seguirlo a Él para ver qué Jesús les podía dar. Había gente, Jesús mismo los dijo, había gente que seguían a Jesús solamente por el pan, por la comida que les daba, por los milagros que les iba a hacer. Pero había otros que le seguían a Jesús porque amaban a Jesús. Pero dice, aquel día, cuando llegó la noche, aquí nos da a entender, hermanos, que Jesús estuvo predicando sobre todo, en todo el día, desde la mañana, desde muy temprano, a esa gran multitud. Y si vamos más atrás, podemos ver que Jesús, si llegó allí, pidió una barca prestada para predicarles desde allí. Y dice la palabra de Dios que les empezó a predicar, y le estaba predicando en parábolas, enseñanzas, hermanos, para que ellos entendieran mejor. Pero dice que estuvo predicando tan largo, todo el día, que se les vino la noche, les llegó la noche. Y yo me imagino que los discípulos de Jesús, hermanos, cuando ya Jesús finalmente dijo, bueno, y esta es la última enseñanza, ya cada quien se puede ir para su casa. Me imagino que los discípulos de Jesús, hermanos, como decían, finalmente, vámonos a descansar, ya se acabó esto. Pero hay algo, hermanos, aquí que surge, que Jesús llama a sus discípulos y les dice, pasemos al otro lado. Ahora fíjate, mi amado hermano, pasemos al otro lado. ¿Qué nos da a entender esto aquí, hermanos? Hay algo bien poderoso aquí. Dice, pasemos al otro lado. Esto implica, hermanos, o aplica que en donde ellos estaban presentes en ese momento, ya no era, hermanos, donde Dios quería que ellos siguieran estando. Eso aplica, hermanos, que si Jesús les dice, mira, sabes que es tiempo de pasar a otro lado, a otro nivel, es tiempo de avanzar a otros terrenos, a otras ciudades, es tiempo de avanzar a otros lugares. Esto aplica, mi amado hermano, que Jesús en ese momento ya no estaba satisfecho en el lugar que ellos estaban y quería llevarlos a otro lugar, a otro nivel nuevo, a otro nivel hermanos, de llenamiento de Espíritu Santo, a otro nivel de fe, a otro nivel de poder. Los quería llevar a otro nivel de grandeza, de proezas. Les dice, pasemos al otro lado. Y cuando Dios hoy te dice a ti, pasemos al otro lado, es porque Dios te está diciendo, mira, ya bastante tiempo has estado aquí, ya bastante tiempo, mira, yo ya te he alimentado, ya te he dado tu lechita, ya te he dado esto, después te empecé a dar carnita, ahora ya estás comiendo comida sólida. Es tiempo de avanzar, es tiempo de levantarte, es tiempo de avanzar a otro nivel. Es tiempo, mi amado hermano. Les dice, pasemos al otro lado. Yo quiero decirte, mi amado hermano, mira, y el versículo, el siguiente versículo, el versículo 36 dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Mira, no era la única barca que estaba. Yo no sé cuántas barcas había, ya había una multitud. Pero dice la palabra de Dios que él estaba en una barca, pero que a su alrededor había más barcas. Y que cuando dijo, pasemos al otro lado, ¿a quién les dijo esas palabras Jesús? Pasemos al otro lado. ¿A quién se las dijo? A sus apóstoles. A veces se les llama apóstoles, a veces se les llama discípulos, pero se lo dijo a sus apóstoles. ¿Por qué? Porque en el versículo 36 dice, y despidiendo a la multitud, ¿verdad? Aquí hay algo bien importante que necesitamos nosotros ver, hermanos. Mira, despidiendo la multitud, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿quién era esta multitud? ¿Y por qué Jesús los despidió? ¿Por qué Jesús no se llevó a toda la multitud? ¿Por qué Jesús no les dijo a todos los que quieran seguirme, síganme? Pero nosotros vamos a ir a otro nivel, vamos a ir a otro lugar, vamos a cruzar al otro lado,
Así es que el que guste son bienvenidos. No, Jesús les dijo: váyanse. Jesús los despidió y solamente se enfocó en un grupo. A ellos sí les dijo: pasemos al otro lado. Tenemos que preguntarnos nosotros, hermanos, a nosotros mismos, ¿quiénes eran esa multitud? ¿Quiénes era la multitud? Yo quiero decirte, mi amado hermano, mira que la multitud eran las personas quienes estaban listos para sentarse y escuchar las enseñanzas del Señor, pero sin tener ninguna intención de responder a las enseñanzas del Señor. En otras palabras, eran los espectadores. Y nota algo muy importante, hermanos, que Jesús necesitaba despedir, hermanos, antes de pasar al otro lado. ¿Quiénes eran esa multitud, mi amado hermano? Dice que despedida la multitud. Yo quiero decirte, mira, mi hermano, la multitud eran aquellas personas, hermanos. En la vida, hermanos, hay dos tipos de personas. Hay el tipo de personas, hermanos, que permanecen en un solo lado, pero hay personas que toman la decisión de avanzar a otro lado. ¿Quiénes son esas personas que, hermanos, que permanecen en un solo lado? ¿Por qué el Señor no le dijo a toda la multitud: vamos? Porque hay personas, hermanos, que están dispuestos a escuchar la enseñanza de Dios, a llenarse de palabra de Dios, a escuchar palabra de Dios, pero no están dispuestos, hermanos, ¿verdad?, a caminar y avanzar conforme al llamado de esa palabra de Dios. Entonces, mi amado hermano, hay personas que se quedan en un solo lado y no quieren avanzar al otro. ¿Cuáles son esas personas entre la multitud? Las personas religiosas que van a la iglesia, van donde está el Señor, escuchan palabra, asisten a la iglesia, pero nunca avanzan hacia lo que Dios ordena hacer. Son personas que tienen religión, mas no relación con Dios. Pero hay personas, hermanos, que toman la decisión de avanzar al otro lado. La diferencia de la multitud, hermanos, y los discípulos es que es la actitud. Y la actitud, hermanos, es la que te lleva a la altitud. Podemos ponerlo como, por ejemplo, hermano, mira, la diferencia entre los discípulos y la multitud es eso mismo, la actitud. Porque la multitud no tiene la actitud como para decir: le creo a Dios, yo creo lo que me dice el Señor, yo voy a avanzar. Si Dios me dice que pase al otro lado y que avance, yo me levanto y avanzo, y en el nombre de Cristo Jesús yo venceré todo obstáculo, pero yo cruzo al otro lado. No tienen esa actitud. Entonces la diferencia entre la multitud y los discípulos es la actitud que toman hacia en obediencia de la palabra de Dios. Y la actitud es la que te lleva a la altitud, es la que te sube de posición, es la que te avanza, es la que te lleva a realizar proezas en el Señor. La actitud significa que Dios nos ha llamado para grandes cosas. La actitud te lleva a la, hermanos, a la altitud. Mira la actitud de una águila. La multitud, hermanos, es cuando viene un problema, cuando viene una tormenta, cuando viene, hermanos, algo fuerte. La multitud es aquellos que se esconden y se quedan ahí y ahí se estancan. ¿Por qué? Porque vino un problema, porque vino una tormenta, una gran tormenta. Los discípulos son aquellos que actúan, tienen la actitud de una águila. Mira lo que hace una águila. Cuando viene, hermanos, una tormenta grave, cuando viene una tormenta de esos huracaneada, hermanos, de esos que tumban casas y tumban todo, mira lo que hace la águila, hermanos. La águila lo que hace para sobrepasar y vencer esa tormenta, la águila lo que hace no huye de la tormenta, sino que la águila, hermanos, enfrenta la tormenta. Y cuando la águila ve esa tormenta venir, la águila, en vez de que espere a que la tormenta llegue a ella, la águila corre y se mete en la tormenta. La águila corre, vuela y se mete en la tormenta, y lo único que la águila hace es abrir sus alas. Abrir sus alas, y la misma tormenta, hermanos, en vez de matar a esa águila, la eleva y la sube hasta lo más alto. Y la águila usó esa tormenta para elevarse, para vencer y para estar, hermanos, volando sobre la tormenta. Sobre la tormenta. Entonces, mi amado hermano, mira, iglesia, escucha esto. Dios despidió a la multitud porque Él sabía que dentro de la multitud había muchas personas sin actitud.
Y esas personas sin actitud no iban a llegar a la altitud que Dios los quería llevar. En vez de eso, le iban a servir de estorbo a los demás. Mira, mi amado hermano, yo quiero decirte que nosotros tenemos que subir, hermanos, ¿verdad? Tú tienes que poner tus principios, deben de estar altos, elevados en el Señor, ¿verdad? Todo lo que tú hagas, mi amado hermano, debe de estar conforme a lo que Dios quiere en nosotros. Dice la palabra del Señor que le dijo: y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y dice el versículo 37: pero se levantó una gran tempestad. Fíjate de qué era esta tempestad. No dice que era lluvia, no dice que era una tormenta, dice que se levantó una tempestad de viento. Fíjate, ahí está. Pero se levantó una tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Imagínate esta escena, hermanos. Mira, en cuanto Jesús mencionó la palabra pasemos al otro lado, fue cuando se levantó la tempestad, ¿verdad? Esa tempestad, hermanos, fue levantada, fue puesta allí, hermanos, por el mismo Satanás. Por el mismo Satanás. Y yo te voy a decir por qué. Porque cuando tú te metes al capítulo 5, poquitos versículos más abajo, entendemos que a donde Jesús quería llegar, era un lugar donde vivía puro gentiles. Era un lugar donde estaba posesionado por demonios. Era un lugar donde su destino era llegar a la vida de una persona que estaba siendo atormentada por legiones de demonios. La intención y el plan de Jesús era pasar al otro lado y tener una guerra espiritual con el mismo Satanás, para liberar a aquel que estaba cautivo, para hacer libre a aquel que estaba encadenado bajo el dominio de Satanás. Así es que cuando Jesús mencionó las palabras pasemos al otro lado, el enemigo ya sabía que venía el libertador, ya sabía que venía alguien que iba a venir, hermanos, a vencerlo. Por eso es que el enemigo dijo: yo tengo que hacer algo, tengo que detener a estas personas. Él levantó esta furia de viento. Cuando se levantó la tempestad, hermanos, esta tempestad, ¿verdad?, fue, hermanos, levantada por el mismo Satanás. ¿Para qué? Con un propósito: para detener el progreso de los llamados de Dios, para detener el avance de los que fueron llamados a realizar algo poderoso. Cuando Dios te llama a ti, hermanos, a realizar algo poderoso, cuando Dios te llama y te dice: es tiempo de pasar al otro lado, es tiempo de cruzar de este lado, de donde tú estás, ahora yo te quiero llevarte a otro lugar, hermanos, es porque Dios te quiere usar poderosamente. Y allí es donde Satanás va a levantar tempestades en tu vida. Tempestades, hermanos, quizás económicas, tempestades dentro de tu propio hogar, tempestades en tu trabajo, tempestades, hermanos, en escasez, tempestades en tu cuerpo físico, tantas tempestades diferentes que te va a enviar Satanás. ¿Para qué? Para desviarte, para detener tu progreso. Y ahí es donde muchos se quedan estancados allí. Yo no puedo, mi cuerpo me duele bastante, estoy enfermo, me quedo en casa. Estoy enfermo, ya mejor acá me reposo en mi casa. ¿Dónde crees que es el mejor lugar para que tú recibas tu sanidad, si no en la casa de Dios? No me quiero contagiar, mejor me quedo en mi casa. Qué raro que la gente se contagia solamente en las iglesias y en ningún otro lugar. Vienen tantas cosas, tantas tempestades que el enemigo te levanta para detener tu progreso. Pero Dios nos dice hoy, mi amado hermano, mira, hoy hay tanta gente, hermanos, viviendo en incredulidad, en los mismos defectos, hermanos, en escasez, en depresión. Hay tantos cristianos, y estoy hablando de cristianos, hermanos, ¿verdad?, que están viviendo bajo todos estos ataques del demonio, hermanos. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Le estamos creyendo a Dios? Mire, es Satanás el que levanta todas estas tempestades, hermanos, y trata de detenernos en el llamado que Dios nos está haciendo a nuestra vida. Y yo quiero decirte, mi amado hermano,
que todos estamos navegando, hermanos, en el mar de la vida. Todos. Físicamente hablando, hermanos, materialmente hablando, todos estamos navegando en el mar de la vida. Algunos de ustedes quizás están atravesando en este mismo momento una gran tormenta. Ahora mismo quizás la estás atravesando. Pero escucha esto, iglesia. Escucha esto atentamente, iglesia. Dios, hermano, nos prometió, ¿verdad? Él nos ha prometido algo grande, algo poderoso. Él nos prometió Él nunca nos prometió que no iba a haber problemas en esta navegación. Él nunca nos dijo, van a navegar y no va a haber ningún problema. Nunca nos prometió una navegación muy suavecita. Nunca nos prometió una navegación donde las olas del mar nos van a estar arrullando. Él lo que sí nos prometió fue que nuestra barca no se iba a hundir. Él lo que nos prometió fue que vamos a llegar al otro lado. La barca iba a ser golpeada, sí. La barca iba a ser casi destruida, sí. Y se iba a levantar tormentas contra ti, se van a levantar. Te van a golpear, te van a golpear. Te van a cansar, te van a cansar. Pero Él no te prometió que esto no sucedería. Él lo que sí te prometió es, pero tu barca, pase por lo que pase, atraviese lo que atraviese, no será hundida, no se hundirá, seguirá avanzando. En medio de la tempestad, esa barca tuya seguirá avanzando, seguirá recobrando más y más terreno. Lo que Él sí te prometió es, mientras tú sigas creyendo en aquel que te dijo, pasemos al otro lado, mientras tú sigas creyendo, yo te llevaré al otro lado. Eso es lo que sí nos prometió Él. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de los caos que atravesamos en la vida? ¿Qué podemos hacer para sobrevivir la tormenta que se aproxima cada vez? ¿Qué podemos hacer? Mira, mi amado hermano, los caos que enfrentamos, muchas veces le echamos la culpa a Satanás, ¿verdad? Que a veces es Satanás y esto y lo otro, pero a veces sí es el Satanás, pero muchas veces es Dios, pero siempre es Dios permitiendo las cosas. ¿Qué podemos aprender de los caos que atravesamos? Aprendemos, mi amado hermano, en cómo confiar en Dios cada vez más. Aprendemos, mi amado hermano, en que Dios tiene el control de las cosas, de que no importa lo que atravesemos, de que Dios nos cuida. Aprendemos a aumentar nuestra fe. Aprendemos, mi amado hermano, a reconocer a Dios por quien Él es. Aprendemos tantas cosas, pero mira, aquí, hermanos, en el versículo 38 dice que cuando este caos se levantó, esta tempestad, dice que el viento echaba las olas dentro de la barca. Ahora, esta barca no era una barca muy grande. Hermanos, esta barca estaba a punto de deshacerse, estaba a punto de destruirse con los golpes de las olas tan fuertes que caían arriba. Es más, estaba a punto de hundirse, pero todavía no se hundía. Y dice la palabra de Dios que desesperados los discípulos del Señor no sabían ya más qué hacer. Ellos eran pescadores profesionales. Ellos ya muchas veces, hermanos, habían tenido control de la barca en tempestades, mi amado hermano, pero nunca se había levantado una tempestad como esta. Dice la palabra de Dios que ellos ya no sabían qué hacer y fueron a buscar a Jesús. Jesús estaba en esa barca, Jesús estaba allí, pero dice que fueron a llamar a Jesús. Y mira el versículo 38, dice: y Él, ¿quién es Él? Jesús. Y Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hermano, mira, aquí la palabra de Dios, hermanos, nos está diciendo que ellos fueron a buscar a Jesús. Y Jesús, en medio de todo este caos, estaba descansando. Jesús tenía paz. Hermano, yo estoy seguro que Jesús podía sentir el movimiento de esa barca. Yo estoy seguro que Jesús sabía que era algo fuerte lo que estaba sucediendo. Pero Jesús, mi amado hermano, estaba tranquilo, tenía paz en medio de ese caos. ¿Qué es lo que Jesús quería que aprendieran sus discípulos? Jesús quería que aprendieran sus discípulos era de que en medio de esa tormenta, si ellos tenían fe, ellos tenían que tener paz de que iban a llegar al lugar destinado. Pero cuando despiertan al maestro, mira lo que le dicen: ¿no tienes cuidado de que perezcamos?
En otras palabras, Jesús que no ve lo que estamos atravesando. No te importamos a ti, no te importa nuestra situación. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Que lo que estamos atravesando, a veces el enemigo te empieza a bombardear con obstáculos. Te empieza a bombardear y te empieza a decir: ya ves, mira lo que estás pasando. Mira, ni siquiera le importas a Dios. Mira tú que te desvives por servir a Dios, y mira, Dios ni caso te hace. Mira cómo estás, mira lo que estás atravesando. No sales de una cuando ya te metes a otra. Y mira cómo estás. Mira, aquellos que no sirven a Dios están mucho mejor que tú. ¿Cuántas veces te ha hecho sentir así el enemigo? Mira, ¿para qué sirves tanto a tu Dios? ¿Para qué dedicas tanto tiempo? ¿Para qué das tus diezmos, tus ofrendas? Mira, te va de mal en peor. Mira, Dios, tú no le importas a Dios. Tú no le importas a nadie. Tú no eres nadie. Así se sentían los discípulos. Dijeron: no te importamos, Señor. No te importamos. Después, hermanos, vemos aquí que cuando le dice: ¿qué acaso no te importamos? En el versículo 39 dice: y levantándose, Jesús se levantó. Dice que reprendió al viento y le dijo al mar: calla y enmudece. Y dice que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Wow. Hay otras versiones que dice que hubo paz. Que cuando Jesús habló, hubo paz. Yo quiero decirte, mi amado hermano, que mira, mi amado hermano, Jesús trajo paz en ese lugar cuando las palabras salieron de su boca. No importa la situación, la tempestad que tú estés pasando, debe de haber paz en tu corazón cuando tú escuchas palabra de Dios. Porque Dios te dice: yo tengo promesas para ti. Mi promesa es de que si tú tienes fe en mí, yo restauraré esa situación que tú estás pasando. Yo tomaré control. Yo proveeré todas tus necesidades. Pero Dios está permitiendo que tú pases por esas tormentas al límite para que tú aprendas a confiar más en Él. Debemos de aprender a tener la paz de Cristo en nosotros. Pero aquí se ve por qué estas personas no tenían esa paz. Aquí podemos ver claramente por qué es que estas personas dudaron de Jesús, dudaron del poder de Dios, dudaron, hermanos, de las promesas de Jesús. Hermanos, hay que recordarnos que para esto los discípulos ya habían experimentado, hermanos, cómo Jesús levantaba a los muertos, levantaba a los muertos y les daba vida. Ellos ya habían experimentado, hermanos, cómo Jesús sanaba a los enfermos, a los leprosos, cómo le daba voz a los que estaban mudos, cómo abría los oídos de los sordos, cómo levantaba a los paralíticos, hermanos. Ellos ya habían visto cosas como estas. Pero aún así, hermanos, ellos dudaban de lo que Jesús les había dicho: pasemos al otro lado. Jesús ya les había dicho, mi amado hermano, cómo es que Jesús iba a morir, crucificado en una cruz. ¿Cómo es posible que ellos hayan pensado: Jesús no va a morir crucificado, Jesús va a morir ahogado? Y aquí ellos mismos se dieron cuenta que en realidad ellos creían que conocían al Maestro, pero no lo conocían. Porque en el versículo 40 dice: y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Por qué no tienen fe? Les empieza a reprochar. ¿Cuántas veces han visto los milagros de Dios? ¿Cuántas veces no han visto, verdad, las maravillas que Dios hace? ¿Cuántas veces yo he creído? Ustedes hacen entender a la gente que tienen fe, pero ¿dónde está esa fe? ¿Cómo es posible que estando conmigo todos los días, por tanto tiempo, y viendo las maravillas que Dios hace, cómo es posible que no tengan fe? Les empieza a reclamar. Y ellos se quedan viéndose el uno al otro. Y mira el 41, dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este
que aún el viento y el mar les obedecen. ¿Quién es este? Ellos se dieron cuenta que no estaban tan espirituales como ellos pensaban que estaban. Ellos se dieron cuenta que creían que conocían perfectamente a Jesús cuando en realidad no lo conocían. Ahora la pregunta es, esto nos lleva a una pregunta: ¿realmente nosotros conocemos a Dios en nuestra vida? ¿Realmente nosotros conocemos al Dios de la Biblia? ¿Verdaderamente le creemos al Dios de la Biblia? Porque son preguntas diferentes. No estoy preguntando que si crees en Dios. Todo el mundo cree en Dios, pero ¿tú le crees al Dios de la Biblia? ¿Crees tú que conocer a Cristo de la Biblia, a nuestro Salvador? Hermanos, la palabra de Dios aquí nos dice: mira, hay grandes cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios quiere realizar grandes cosas, bendiciones en nuestra vida. Dios te quiere bendecir. Dios quiere, hermanos, llevarte a un nivel, no solamente físicamente, pero espiritualmente más grande, mayor, de más bendición. Dios quiere manifestar su poder y su gloria en tu persona. ¿Cuántas veces tú no has visto a Dios manifestar su poder en otras personas, en otros lugares, en otras iglesias? Pero la pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que Dios se manifestó en ti? ¿Cuándo fue la última vez que Dios hizo algo grande en ti, en tu familia, en tus hijos? ¿Cuándo? Necesitamos creer en Dios, hermanos, que Él se manifestará no en otras personas, pero en nosotros. Pero para esto tenemos que escuchar lo que nos dice. Él te está haciendo una invitación. Es una de las invitaciones, hermanos, más poderosas que hay. Pasemos al otro lado. Te está diciendo: es tiempo de avanzar. ¿Y a cuánto tiempo tienes? ¿Cuántos años tienes conociendo del Evangelio? ¿Cuántos años? ¿Qué has hecho? ¿Qué hemos hecho para el Señor? ¿Cuántas almas te has ganado para Cristo? ¿A dónde has ido a llevar el Evangelio del Señor? ¿Qué hemos hecho? Dios te está diciendo: es tiempo de levantarnos, es tiempo de cruzar, es tiempo de cruzar al otro lado. ¿Y qué es, hermano? Mira, ¿qué es lo que tipifica, hermano? ¿Qué es lo que representa el lago, hermanos? El lago, hermanos, tipifica, ¿verdad, hermanos? Todo aquello que se va a oponer para que tú llegues a tu destino. Hermanos, es tiempo de nosotros, hermanos, tomar posesión de lo que nos corresponde. Es tiempo de recobrar todo aquello que el enemigo nos ha robado, todo lo que el enemigo nos ha detenido. Hay bendiciones listas para manifestarse en tu vida. Hay manifestaciones listas para manifestarse en tu matrimonio, en tus hijos, mi amado hermano. Pero tú tienes que cruzar al otro lado para recibirlas, para tomar posesión de ellas. Mira, mi amado hermano, el pueblo de Israel tuvo que abandonar, tuvo que dejar atrás, hermanos, muchas cosas, y tuvo que atravesar, hermanos, tuvo que atravesar para llegar al otro lado. Ellos estaban, hermanos, en el lado del desierto, representando al mundo, el desierto, lo negativo, hermanos, la opresión, la esclavitud, tantas cosas. Y ellos tenían que cruzar hacia la bendición de Dios. Pero ¿qué tuvieron que hacer? Primeramente, hermanos, ellos tuvieron que apartarse, alejarse de Egipto. Tomar la decisión de decir: yo dejo Egipto atrás, yo me levanto y dejo todas mis posesiones, todo Egipto atrás. Dejar las cosas del mundo atrás. Y ellos tuvieron que tomar la decisión de ahora ya no creerle al faraón, sino ahora creerle a este Dios llamado Jehová. Ellos, hermanos, al faraón anteriormente le tenían que decir Señor. El faraón es mi Señor, decían ellos. El faraón es el Señor. ¿Y sabes lo que quiere decir el Señor, hermanos? El Señor quiere decir, hermanos, el Dios, un Dios, algo divino. Ellos tuvieron que dejar de nombrar Señor al faraón y empezar a aplicar esa palabra, pero ahora sí al Dios verdadero, al Dios que sí los iba a llevar a ese lugar prometido. Muchas de las veces, hermanos, nosotros aún seguimos
bajo la esclavitud del faraón cuando decimos ya ser salvos. A veces, mi amado hermano, mira, un obstáculo es que tenemos que dejar a Egipto atrás, el mundo atrás. Ahora que estamos en Cristo, hermanos, sí estamos en Cristo, pero la mentalidad toda la tenemos de Egipto. A toda no queremos soltar a Egipto. Y Dios nos llama a cruzar al otro lado, a avanzar. Dios nos llama a experimentar cosas nuevas, un poder de Dios nuevo, una unción fresca del parte del Espíritu Santo. Dios nos llama a avanzar a otro nivel espiritual. Nos llama a avanzar a otro nivel, hermanos, aún porque no económico, ¿verdad? A otro nivel físico, a otro nivel espiritual de unción, hermanos. Dios nos está llamando a que tomemos esa decisión. ¿Cuándo tú te vas a atrever a salir de esa multitud? Acuérdate que aquí hay dos grupos de personas. ¿De cuál grupo te vas a poner tú? ¿De la multitud? Hermanos, hay multitudes de creyentes que les gusta escuchar enseñanzas, les gusta escuchar predicaciones, pero no quieren y no están dispuestos a aplicar esas enseñanzas, ni aplicar las predicaciones en su vida. Son oidores, mas no hacedores. Y dice la palabra de Dios en el libro de Santiago: sed no solamente ser oidores de la palabra de Dios, sino ser hacedores. Dice, porque si solamente son oidores, se están engañando vosotros mismos. Se están engañando. Dios no nos llamó para estar estancados, mi amado hermano. Iglesia, Dios nos está llamando a avanzar del lugar, de la posición que tú hoy en día te encuentras. Dios está consciente de dónde te encuentras. Dios está consciente cuánto tiempo llevas allí. Dios está consciente a qué vienes tú a la iglesia. Dios está consciente si tú eres un discípulo o uno más de la multitud. Dios te quiere sacar de esa multitud y ponerte en el grupo de los discípulos. Los discípulos son aquellos que buscan la palabra de Dios para marchar sobre la palabra de Dios. Los multitud son aquellos que buscan el pan, no la palabra. Buscan su conveniencia, buscan qué me puede dar Dios a mí, qué puedo hoy recibir de Dios hoy. Buscan, hermanos, el egoísmo para mí, pero no están dispuestos a dar. Dios te quiere sacar de la multitud, porque de esos hay multitudes, y te quiere poner en el grupo de los discípulos. Por eso es que Dios aquí decidió no llevarse a la multitud, no llevársela con él. Dijo: yo deseché a la multitud, pero a sus discípulos les dijo: ahora sí, nosotros pasemos al otro lado, avancemos. Ahora yo te pregunto, ¿de qué lado quieres estar? ¿Del lado de la multitud o del lado de los discípulos? ¿De qué lado quieres tú estar? Dios llama a sus discípulos. Tuvimos una enseñanza ya muy poderosa de que nosotros no fuimos llamados a ser uno más de la multitud, sino que nosotros fuimos llamados a conquistar el supremo llamamiento de Cristo Jesús, que es ser un hijo de Dios, ser un discípulo y ser un siervo de Dios. A eso nos está llamando Dios. Hay un pasaje bíblico que dice el Señor al pueblo de Israel: ya bastante tiempo has estado rodeando esta montaña. Hay un versículo donde, hermanos, el pueblo de Israel estaba por largo tiempo en el mismo lugar en el desierto, y según ellos iban avanzando para conquistar la tierra prometida, pero estaban rodeando y rodeando y rodeando esa montaña, y no avanzaban, de ahí no salían. Hubo un momento donde Dios habló por medio de Moisés y les habló diciendo: ya bastante tiempo has estado aquí en este lugar. Les dijo: levántense, vayan y conquisten lo que yo ya les di. Vayan y conquisten lo que ya es suyo. Yo ya se los entregué, esas propiedades, con sus enemigos en sus manos. Conquisten. Hermano, mira, Dios ya les había dicho: ya es tuya esa tierra. Mira, todo lo que ves allá ya es tuyo.
Ellos decían, pero allá hay habitantes, pero allá hay gigantes, pero allá hay esto, allá hay lo otro. Y Dios les decía, mira, yo ya los he vencido por ti. Cuando tú llegues allí, simplemente ven mi nombre y yo voy a entregar a esos enemigos en tus manos. Yo ya los vencí, eso es tuyo, esa propiedad que ves es tuya. Todo eso que tú ves es de ustedes. ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué no van y lo toman posesión de lo que es tuyo? Ellos estaban rodeando y rodeando y rodeando en el desierto. Dice la palabra de Dios que finalmente, poco antes de que entraran a conquistar, que ellos se quedaron a acampar al otro lado del Jordán. El Jordán era ya, como por decir así, la frontera. Ya se habían acercado hasta el punto de la frontera. Ya estaban a unos pasos de entrar a lo prometido, pero aún estaban en el desierto. Lo único que necesitaban que hacer es cruzar el Jordán, cruzar esa frontera, y ya estaban al otro lado, a lo prometido por Dios. Quizás tú ya estás cerca de lo prometido por Dios, pero mientras no cruces al otro lado del Jordán, mientras no cruces al otro lado de la frontera, no importa qué tan cerca estés, sigues estando en el mismo desierto. Sigues estando en la misma pobreza espiritual y física. Sigues estando en la misma esclavitud. Sigues estando, hermanos, limitado. Dios quiere que te atrevas y que cruces esa frontera, que cruces esa línea, que cruces hacia el otro lado. Dios te está llamando y te dice, pasemos. Él te dice, pasemos. No te dice, pasa. Él te está prometiendo aquí, yo voy a ir contigo. Yo voy a llegar a ese lugar destinado, pero voy a llegar contigo. Dios te está prometiendo que Él quiere cruzar, Él quiere llegar juntamente contigo. Él no te dejará solo. Él peleará tus batallas. Él será tu protector. Él será tu proveedor. Él será quien calma todas las cosas que vengan a ti. Él será quien remueva los obstáculos. Él solamente quiere que tú confíes y seas obediente. Pasemos al otro lado. Avanza de donde estás. No te quedes en el mismo lugar. No te quedes en la misma mediocridad, sirviéndolo a Dios a medias. No te quedes en la misma religiosidad, ¿verdad? Que el venir a la iglesia, eso no es que tú ya eres salvo. El venir a la iglesia, hermanos, puede ser una religiosidad. Si tú vienes a la iglesia pero no vives la palabra, si tú vienes a la iglesia pero no obedeces, no tienes fe, eres un incrédulo, si no llevas a cabo la palabra de Dios en tu vida, hermano, olvídate. Eres un religioso. Eres un religioso. Y Dios quiere que salgamos de allí. Dios quiere que nos metamos al grupo de los discípulos. Así es que pongámonos de pie, hermanos, en esta mañana. Ahí donde estás, mira, ¿por qué no inclina tu rostro ahí donde estás? Y vamos a meditar en algo por un momento, hermanos. Ahí donde estás, solamente inclina tu rostro y no pierdas lo que Dios hoy en este momento te quiere ministrar, iglesia. Ponte a meditar. Medita. Mira, Dios nos ha estado hablando. Dios nos ha estado hablando de muchas maneras, en muchas ocasiones. Pero Dios nos ha estado hablando. Hace unos servicios atrás, Dios nos hablaba acerca de que meditemos en nuestro camino, de que analicemos nuestro caminar. Dios nos hablaba, meditad sobre vuestros caminos. Mediten. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? Dios nos estuvo hablando a través de su palabra, que en una ocasión el Señor le preguntó a a Adán y a Eva, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué han hecho ustedes? Es las mismas palabras que Dios nos dice hoy. ¿Dónde están? Mediten en vuestro camino. ¿Qué han hecho? Agar le dijo, ¿de dónde vienes, Agar? Agar iba por el desierto.
Dios la había enviado a un lugar específico y Agar se regresó de ese lugar y iba vagando por el desierto. El Señor se le aparece y le dice a Agar: ¿de dónde vienes, Agar, y para dónde vas? Tenemos que meditar en eso nosotros, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos con la vida que llevamos. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Quizás como Agar, tú y yo podamos contestar al Señor y decirle: Señor, pues yo vengo de tal lugar. Señor, yo vengo del mundo. Señor, tú me sacaste de las drogas, tú me sacaste del alcoholismo, Señor. Señor, quizás una jovencita, una mujer pueda decir: Señor, tú me sacaste de la prostitución. Yo sé de dónde vengo. Pero la pregunta es: ¿hacia dónde vas? ¿Estás seguro de dónde vas? Agar no pudo contestar eso. ¿A dónde voy? Elías le dijo: Elías, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces aquí metido en esta cueva? Y quizás es la primera pregunta que el Señor te está haciendo a ti. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¿De dónde vienes y para dónde vas? Meditad sobre vuestros caminos, dice el Señor. Meditad sobre vuestros caminos, dice el Señor. El Señor nos ha estado hablando. Hoy el Señor te dice: pasemos al otro lado. Bastante tiempo has estado yo aquí. Yo ya tengo tierra prometida para ti. Tengo un lugar prometido para ti. Pero tú necesitas levantarte e ir a conquistarlo, ir a tomar posesión de ello. El Señor te dice: levántate. Levántate, porque es tiempo de avanzar. Es tiempo de cruzar al otro lado. El altar está abierto para aquellos que han analizado su vida y que han reconocido que ciertamente necesitan levantarse y hacer algo para avanzar. Necesitan hacer algo. Necesitan que Dios haga algo en sus vidas para llegar al otro lado donde Él nos quiere llevar. Dios no quiere que tú permanezcas en el lado de pobreza, en el lado de limitaciones, en el lado de pecado, en el lado de donde hay carencias. Dios te quiere llevar a otro lado, donde tú vas a ver su manifestación, donde tú vas a ver su poder, su gloria, donde tú vas a poder experimentar un cambio real, donde tú vas a ver cambios en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, en todas las áreas que tú emprendas. Porque Dios te dice: yo bendeciré tu entrada y bendeciré tu salida. Pero necesitamos avanzar hacia el otro lado. Necesitamos avanzar. Dios estaba ahí presente en esa barca. Aunque Dios estaba presente, eso no significó que la tormenta no golpearía a tu barca. El que tú estés caminando en Cristo Jesús no significa que tú no vas a ser golpeado, que tú no vas a ser golpeado por las tormentas de la vida. Pero lo que sí significa es que Dios te está diciendo es que esa barca tuya, Él la va a hacer una barca resistente, una barca firme, una barca donde ningún problema te podrá destruir, donde ninguna tempestad te podrá detener. Y que aunque eres una barca pequeña, pero grandes tormentas te azotarían, pero que esa barca pequeña tiene la grandeza del Espíritu Santo por dentro, y que nada ni nadie te podrá detener del propósito de Dios en tu vida. Podrán venir tormentas, pero tú seguirás avanzando. Te podrán golpear, pero tú seguirás avanzando en el nombre de Cristo Jesús. Tú verás su gloria, tú verás su manifestación, porque Dios está contigo. Dios te llama a dejar de ser de las multitudes y te llama a entrar a ser un discípulo, una discípula del Señor. Él te está llamando a que tú abandones esa comodidad de la multitud, esa comodidad donde solamente la multitud se siente escuchar, pero no obra, pero no avanza, pero no consigue las grandes bendiciones del Señor. Dios nos está invitando a hacer la diferencia como pueblo de Dios, como iglesia del Señor. Oremos, iglesia, oremos por los que están aquí, oremos por los que están aquí
amado Señor. Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, en primer lugar, Señor. Porque, Señor, tú hablas a nuestra vida, Padre. Señor, hemos entendido, Señor, que si queremos hacer proezas en ti, Señor, experimentar grandes cosas, prodigios, Padre amado, necesitamos abandonar el lugar de comodidad, Señor. Que necesitamos levantarnos, Señor, y avanzar hacia ese llamado de cruzar toda frontera, de remover todo obstáculo, Señor, de poder avanzar sobre las tormentas que vengan en nuestra vida, de no detenernos ante ninguna circunstancia, Señor. Vendrán tormentas, pero serán vencidas por el poder del Espíritu Santo. Que en medio de esa tormenta tú recibirás la paz. Que en medio de esa tormenta tú podrás experimentar paz y tranquilidad. Que tú sabrás que allí en medio de esa tormenta, allí va el mismo Señor Jesucristo con nosotros. Padre amado, toma control, Señor, de tus hijos. Toma control de tu iglesia, Padre. Toma control, Señor, de cada uno de los que hoy han creído en ti, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Llénanos de tu gloria. Llénanos de tu poder, Señor. Manifiesta tu poder y tu gloria en medio de tu iglesia, Señor. Aleluya, Señor. Espíritu Santo. Sí, Señor. Hay poder en ti, Señor. Sí, Padre amado, mi Dios, hay poder en ti, Padre amado. Hay poder, Padre amado, en aquellos que han creído en ti, Señor. Manifiéstate, Espíritu Santo, en cada vida, en cada corazón, Señor. Glorifícate, Padre amado, en aquellos que han creído en ti, Padre amado. Sí, Señor, mi Dios. Vamos a entonar un canto. Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Aquí está un pueblo, Señor, que hoy toma la decisión, Señor, de levantarse en tu nombre, Padre. Que hoy toma la decisión, Señor, de dejar atrás cosas que han estado estorbando su vida, Padre. Que ha tomado la decisión, Señor, de ya no detenerse ante ningún obstáculo, ante ninguna oposición que venga. Que hay un pueblo que hoy ha tomado esa decisión, Señor, de comenzar un nuevo caminar en ti, Padre. Un caminar de estabilidad, de fe. Un caminar en obediencia, Señor, en valentía, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya, Señor. La gloria sea tuya, Padre. Entrégale al Señor. Entrégale esa situación que estás atravesando. Confía en Él. Él va en tu barca. El Señor va contigo. No estás sola, no estás sola. Entrégale al Señor esa situación que estás atravesando. Eso que te está deteniendo. Ahora entrégaselo al Señor. Y dile, Señor, te entrego lo que me ha estado deteniendo. Yo ya no quiero permanecer en el mismo lugar. Ya no quiero permanecer en la misma situación. Hoy yo entrego todo a ti, Señor. Y confío en que tú, Señor, abrirás un camino nuevo para yo avanzar. Entrégale esa situación, esa condición física, esa condición espiritual a tu Creador, a tu Señor. Aunque pase tiempo, Sí, sé Señor, aleluya, Padre. Aleluya, Señor. que tu promesa cumplirás. Señor, toma el control, no te preocupes. Sí, Padre amado. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad.